Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pregunta número 6 corregida. Veamos de qué se trata esta pregunta, ¿no? Nos dice que un hombre de 44 años es evaluado debido a una disnea progresiva en los últimos años, ¿ya? En los últimos años. Dice que el paciente no tiene dolor torácico asociado a palpitaciones. El examen físico nos dice que muestra una fase expiratoria prolongada, ¿ya? El examen físico nos muestra una fase expiratoria prolongada sin sibilancias o ronquidos, nos dice ahora. La tomografía computarizada del tórax muestra un predominio bilateral del lóbulo inferior, ¿ya? Un predominio bilateral del lóbulo inferior. Con enfisema. Ahora, con respecto a las pruebas adicionales, revelan que el paciente tiene una deficiencia del inhibidor de las proteasas, ¿no? Lo que provoca una mayor degradación de la fibra elástica. Ahora, la fibra de elastina dentro de las de las paredes alveolares normalmente permiten que el pulmón se estire durante la actividad inspiratoria, durante la inspiración activa y retroceda durante la expiración pasiva, ¿no? Me dice, ¿cuál de las opciones es más probable que contribuya a esta propiedad de la elastina? Las alternativas me dan, la primera es abundantes puentes disulfuro, ¿no? Abundantes puentes disulfuro. En la segunda alternativa hablamos de ensamblaje de cadena para formar una triple hélice. En la tercera alternativa hablamos de hidroxilación posttraduccional pesada. En la cuarta alternativa hablamos de alto contenido de aminoácidos polares. Y en la quinta alternativa hablamos de enlaces cruzados entre cadenas que implican lisina, ¿no? Muy bien, este de acá es la tomografía computarizada, ¿no? Que muestra el tórax bilateral con predominio bilateral inferior, ¿no? Y enfisema. Ahora veamos las alternativas que nos dan. La primera, hablamos de abundantes puentes disulfuros entre cadenas. Muy bien, entonces veamos la primera alternativa, abundante puente disulfuros entre cadenas, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta, viendo la alternativa A y B de frente, la alternativa B sería el ensamblaje de cadenas para formar una triple hélice, ¿no? Ya, con respecto a la primera alternativa, nosotros tenemos que tener en cuenta que los puentes disulfuros se forman durante la síntesis de colágeno, ¿ya? No de elastina, ¿ya? Los puentes disulfuros se forman durante la síntesis de colágeno, no de elastina. Ahora, después de la hidroxilación y de la glicosilación posttraduccionales, de moléculas de procolágeno, la formación de enlaces disulfuro entre las regiones propédicas C-terminal de tres cadenas alfa lleva a una cadena en un estado favorable. Alineación de montaje de la triple hélice, ¿no? Después de la hidroxilación posttranscripcional y la glicosilación de moléculas de procolágeno, las uniones disulfuro se forman entre, entre las regiones polipéptidas C-terminales de tres cadenas alfas, de tres cadenas alfas que lleva la cadena en un estado favorable, alineación para montaje de la triple hélice. Aquí podemos hablar de la síntesis de colágeno, ¿no? Con respecto a la primera parte de la síntesis de colágeno, aquí vamos a observar en primera instancia a las cadenas pre-pro-alfa, ¿ya?
La secuencia de señal dirige la cadena polipeptídica en crecimiento en el retículo endoplasmático, ¿ya? La secuencia de señal directa, o dirige, mejor dicho, dirige las cadenas polipeptídicas en crecimiento en el retículo endoplasmático. La secuencia de señales se escinde o se corta y forma las pro-alfa cadenas. Luego se produce la hidroxilación, ¿no? Hidroxilación, como podemos observar acá, los OHs, de seleccionados residuos de prolina y lisina, ¿ya? Específicamente en los residuos de prolina y lisina. Y esta fase de acá de la hidroxilación es dependiente de la vitamina C. Posteriormente a la hidroxilación se produce lo que es la glicosilación de la hidroxilina seleccionando los residuos. Tenemos la galactosa, la glucosa. Luego podemos observar el montaje de las cadenas pro-alfa en el procolágeno de la triple hélice. El procolágeno es transferido al aparato de Golgi y secretado en la matriz extracelular. Aquí ya tenemos en la matriz extracelular lo que es el procolágeno, ¿no? Luego los polipéptidos terminales escindidos por N y C procolágeno peptidasas. Tenemos el tropocolágeno. Y tenemos ya por último las fibras de colágeno, ¿no? Las moléculas de colágeno espontáneamente ensambladas, los enlaces cruzados covalentemente formando lo que es la lisiloxidasa ya formadas, ¿no? El colágeno, bueno, aquí nos dicen, ¿no? Las fibras elásticas dentro de las paredes alveolares normalmente permiten que el pulmón se estire durante la fase durante la inspiración activada y se recoja o comprima durante la expiración pasiva, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes es más probable que contribuya a la propiedad de la elastina? Con respecto a los abundantes puentes de sulfuros en la cadena y al ensamblaje de cadena para formar una triple hélice, en estos dos casos se da en el caso de la síntesis de colágeno. Y como hemos mencionado acá, el colágeno se da en la síntesis de colágeno, pero no de la elastina, ¿no? Pasemos a ver la tercera alternativa, ¿no? La hidroxilación posttraduccional pesada. Hidroxilación posttraduccional pesada. GAVI. Aquí tenemos no, perdón. La tercera alternativa. Ya, antes de continuar con la tercera alternativa, quisiera mencionarle un poco acerca de la cuarta alternativa, ¿ya? O la alternativa de alto contenido de aminoácidos polares. Muy bien, entonces, nos dice, la elastina es una proteína fibrosa del tejido conectivo que brinda elasticidad a la piel, a los vasos sanguíneos y al alveolo pulmonar. Estas fibras pueden estirarse varias veces su longitud, ¿no? Y retroceder su tamaño original una vez que se retiran las fuerzas de estiramiento, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya nos empiezan a hablar de elastina, ¿no? Nos dicen que la elastina es una proteína fibrosa del tejido conectivo, ¿no? Que brinda elasticidad o que proporciona elasticidad a la piel, a los vasos sanguíneos y al alveolo pulmonar, ¿no? Ella puede estirar varias veces su tamaño y retroceder, ¿no? Y retroceder a su tamaño original una vez que se retiran las fuerzas de estiramiento. Ahora nos hablan también de que la elastina, o mejor dicho, de que el ensamblaje de elastina está estrechamente relacionada con el del colágeno, ¿no? Es muy similar, nos dicen, es similar a la del colágeno.
La síntesis de colágeno y elastina eh, muy bien, similar al colágeno. La elastina se sintetiza como un precursor polipéptido grande, ¿no? Hablamos de la tropoelastina, compuesto por alrededor de 700, ¿no? En su mayoría apolares, aminoácidos apolares. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a la glicina, a la alanina, a la valina, ¿no? De eso nos habla la opción D. Ahora, la elastina también contiene residuos de prolina y lisina. Sin embargo, en contraste con los que se encuentran en el colágeno, algunos de estos aminoácidos están hidroxilados. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esto, nos dice, aquí también puse un cuadrito interesante en donde nos menciona que está formado por una cadena de aminoácidos con dos regiones. Una región hidrofóbica que está constituido por aminoácidos polares, entre ellos la valina, la prolina y la lisina, y otra hidrofílica en donde encontramos a los aminoácidos lisina y alanina, ¿no? Entonces, la pregunta que nos daban era, ¿cuál de las siguientes es más probable que contribuya a la propiedad de la elastina, ¿no? Si es que nosotros tenemos altos contenidos de aminoácidos polares, cosa que la elastina no tiene, la elastina tiene aminoácidos apolares, ya lo hemos mencionado, entre ellos a la glicina, la alanina y la valina, ¿no? La elastina lo que sí contiene es prolina y residuos de prolina y lisina, ¿no? Además, en contraste, con lo que se encuentra en el colágeno, algunos aminoácidos que son hidroxilados, ¿ya? Entonces ahora sí pasemos a ver lo que es la tercera, alto contenido de aminoácidos polares. Ahora hablemos de la alternativa C, ¿ya? Hidroxilación post-transduccional pesada, ¿no? Muy bien, aquí he puesto lo que ya habíamos mencionado en la alternativa D, ¿no? Que es similar al colágeno, la elastina es sintetizada por polipéptido precursor de la tropoelastina que está compuesto por alrededor de 700 aminoácidos no polares, ¿no? Entre ellos la glicina, la valina y la lisina. Veamos qué nos menciona acá, ¿ya? Después de que se forma la tropoelastina, ¿no? Que es similar al procolágeno en el colágeno, se secreta al espacio extracelular donde interactúa con las microfibrillas, ¿no? La fibrilina, que funciona como un andamio. A continuación, la lisilo-hidroxilasa, que es una enzima que depende de cobre, desamina oxidativamente algunos de los residuos de lisina de la tropoelastina, lo que facilita la formación de enlaces cruzados de desmosina entre los polipéptidos vecinos que mantienen unidas a las moléculas de elastina. Entre estos enlaces cruzados, junto con el alto contenido de aminoácidos no polares hidrofóbicos, explican las propiedades similares de caucho en la elastina, ¿no? Aquí tenemos la célula, el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, se sintetiza, ¿no? Primero tenemos la miofibría 1, miofibría 2, GAP1, ¿no? Vendría a ser lo que es la síntesis de la elastina, ¿no? Elastina, aquí tenemos una forma de andamio de fibras de elastina donde se colocan lo que es la tropoelastina, que son estas de acá que se sintetizan después de las microfibrillas. Muy bien, hablemos de la quinta alternativa. Enlaces cruzados entre las cadenas que implican lisina, ¿ya? Enlaces cruzados entre las cadenas que implican lisina. Entonces pasemos a la última alternativa. Muy bien, entonces evaluemos esta quinta alternativa, ¿no? Cruce entre las cadenas, enlaces que involucran la lisina, ¿no? Nos dice, lo más probable, ¿no? Que el enfisema de este paciente se deba a una deficiencia de la la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ¿no? La elastasa secretada por los neutrófilos es una enzima proteolítica endógena que hidroliza la elastina dentro de las paredes alveolares. El hígado sintetiza la alfa-1 antitripsin, ¿no? Una proteína que inhibe la elastasa de los neutrófilos.
que inhibe la elastasa de los neutrófilos y previene las alteraciones alveolares. Y previene las alteraciones alveolares. Degradación de lo que vendría a ser la pared. Degradación de lo que vendría a ser la pared, particularmente en las vías respiratorias inferiores, ¿no? Ahora, en consecuencia, los pacientes con con la deficiencia de alfa-1 antitripsina desarrollan lo que es elastina alveolar excesiva. Degradación de la elastina alveolar excesiva, ¿no? Que clínicamente se manifiesta como un enfisema predominantemente en el lóbulo inferior temprano. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen, la elastina es una proteína fibrosa del tejido conectivo que proporciona elasticidad a la piel, a los vasos sanguíneos y a los alvéolos. A los alvéolos pulmonares me refiero. Las fibras pueden estirarse varias veces su longitud y volver a su tamaño original una vez que se retira la fuerza de estiramiento. El ensamblaje de elastina está estrechamente relacionado con el colágeno. Al igual que el colágeno, la elastina se sintetiza como un precursor polipeptídico grande, ¿no? Hablamos de la tropoelastina. Compuesto por aproximadamente 700 aminoácidos en su mayoría polares, entre ellos la glicina, la alanina y la valina, ¿no? Que es la opción D que ya les he mencionado. Ahora, la elastina contiene residuos de prolina y lisina, sin embargo, a diferencia de los que se encuentran en el colágeno, pocos de estos aminoácidos están hidroxilados, ¿no? Que fue la opción C que también les mencioné. Después que se forma la tropoelastina, se secreta al espacio extracelular donde interactúa con las microfibrillas, ¿no? Fibrina, que funcionan como un andamio. Con respecto a este andamio me refiero a esta imagen de acá que les había puesto, ¿no? A este andamio de acá. Ahora, la siguiente lisiloxidasa, una enzima dependiente de cobre, desamina oxidativamente algunos de los residuos de lisina de la tropoelastina, ¿no? Lo que facilita la formación de desmosina, enlaces cruzados entre polipéptidos vecinos que mantienen unidas las moléculas de elastina, ¿no? Estos enlaces cruzados, junto con el alto contenido de aminoácidos no polares, en este caso hablamos de enlaces hidrófobos, explican las propiedades similares al caucho de la elastina. Aquí hablamos un poco de la síntesis de la elastina, bueno, que ya se los he mencionado, ¿no? Después que se forma la tropoelastina, ¿no? La tropoelastina se secreta al espacio extracelular. Aquí tenemos la tropoelastina. Se secreta al espacio extracelular, aquí tenemos estos en azulito representado, e interactúa con las microfibrillas fibrinas, que funcionan como un andamio, que podemos observar acá poco a poco se van uniendo. A continuación, la lisil oxidasa, una enzima que depende de cobre, que ya lo hemos mencionado en la respuesta que nos daba, ¿no? El UWAR. Desamina oxidativamente algunos de los residuos de la lisina de la tropoelastina, ¿no? Lo que facilita la formación de enlaces cruzados de desmosina entre polipéptidos vecinos que mantienen unidas a las moléculas de elastina, ¿no? Estos enlaces cruzados, junto con el alto contenido de aminoácidos no polares, explican las propiedades similares al caucho de la elastina, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Ahora, bueno, antes de terminar, para entrar en unos pequeños detalles de lo que vendría a ser enfisema, ¿no? Bueno, que debía haberlo dicho al inicio nada más. Bueno, el enfisema, el nombre viene del griego enfisema, que significa soplar el aire o insuflar.
¿Qué es el enfisema? El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, en donde los alvéolos, las bolsitas de aire de los pulmones se dañan, ¿no? Como consecuencia, su cuerpo no recibe el oxígeno que necesita. El enfisema hace que sea difícil recuperar el aliento. También le puede causar tos crónica y dificultades para respirar durante el ejercicio. La causa más común del enfisema vendría a ser el cigarrillo. Por ejemplo, aquí podemos ver los alvéolos con enfisema que se encuentran dañados, ¿no? El enfisema es esto, ¿no? Las bolsitas de aire de los pulmones, los alvéolos se encuentran dañados. Y como se encuentran dañados, obviamente el cuerpo no va a recibir el oxígeno que necesita, ¿no? Por ejemplo, el paciente, una de las características del enfisema es que el paciente va a presentar dificultad para respirar el aliento. Le podemos decir que haga, no sé, unas 10 planchas, 20 planchas, a ver cómo recupera el aliento. O si es que el paciente ha tenido tos crónica durante bastante tiempo, ¿no? O dificultad para respirar durante el ejercicio, ¿no? Se le puede también, por ejemplo, en el momento de realizar la historia clínica, preguntarle al paciente si presenta consumo de cigarrillo, ¿no? Bueno, esto es en general lo que vendría a ser el enfisema. Hablemos un poco de la fisiopatología del enfisema, ¿no? El consumo de cigarrillos es la causa más común del enfisema. Se cree que el humo de tabaco y otros contaminantes provocan la liberación de productos químicos, ¿no? Fundamentalmente oxidantes que pueden dañar las paredes del alvéolo. El daño empeora con el paso del tiempo. Aquí tenemos un pulmón sano y un pulmón con enfisema. Las personas que padecen esta enfermedad tienen alvéolos pulmonares que son capaces de llenarse de aire fresco, pero no pueden expulsarlos fácilmente, lo cual afecta el suministro del oxígeno del pulmón, ¿no? Entonces no pueden estirarse totalmente. Por ejemplo, acá se piensa que los pulmones que existen, se piensa que en los pulmones existe un equilibrio entre la síntesis y la degradación de elastina, ¿no? Un componente de la pared de los alvéolos fundamentalmente para mantener las propiedades elásticas del pulmón. En caso de este pulmón con enfisema, aparece cuando se produce un desequilibrio. Bien porque aumenta la capacidad elas- elasta- elastofilítica o porque disminuye la actividad antielastofilítica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tabaco, ¿no? La nicotina ingresa a lo que es el capilar sanguíneo, especies reactivas de oxígeno, tenemos radicales libres como la interleucina 8, el LTB4, el factor de necrosis tumoral, ¿no? El neutrófilo que sale de la sangre también puede liberar estos radicales libres, ¿no? Estas especies reactivas de oxígeno Estas especies reactivas de oxígeno inactivan a las antiproteasas, deficiencia de la función de la antitripsina alfa 1, lo que aumenta las propiedades de la elastina de la elastrasa de los neutrófilos y produce, por ejemplo, la deficiencia congénita del alfa 1 adicina también aumenta la elastasa de los neutrófilos. Si aumenta la elastasa, este, los macrófagos que se encuentran dentro de lo que son los alvéolos pulmonares aumentan la elastasa y las metaloproteinasas de los macrófagos aumentan, por lo que se produce una lesión tisular, ¿no? ¿Qué es lo que nos menciona? La patogenia del enfisema. Los desequilibrios entre proteasas y antiproteasas y oxidantes y antioxidantes son aditivos en sus efectos y contribuyen a las lesiones tisulares. La deficiencia de la alfa-1 antitripsina puede ser congénita o funcional como consecuencia de su inactividad oxidativa. Ya bueno, acá nos mandan al texto, ¿no? Del libro que saqué, esta teoría. Interleucina 8, LTB4, leucotrienos, B4, factor de necrosis tumoral y lo que les he mencionado, ¿no? Entonces hablemos de estas dos enzimas, que es lo que que es lo que no, o sea, lo que causa el equilibrio entre estas dos, entre lo que es la elasticidad y la no elasticidad del pulmón, ¿no? Ya que se cree, les había mencionado, se piensa que en los pulmones existe un equilibrio entre la síntesis y la degradación de elastina, ¿ya? La elastina.
Proteína que da la resistencia a la piel, al cabello, a los músculos y a los tejidos del cuerpo, ¿no? Como el tejido pulmonar. Está muy bien relacionado con el colágeno y sus propiedades ya que aportan elasticidad y flexibilidad. Permiten que las fibras recuperen su tamaño normal y posición, evidenciando lo que vendría a ser la flacidez y el descollamiento. Antagónicamente, la elastasa es la enzima que se encargada de la degradación de las fibras elásticas. Esta de acá. Función a nivel pulmonar. La integridad de las paredes alveolares se mantiene gracias al balance entre dos sustancias, la elastasa y la antitripsina, ¿no? Que la voy a mencionar un poquito más adelante, que es generalmente. La elastasa contribuye a la degradación de las paredes alveolares alterando su estructura, mientras que la alfa-1 antitripsina es un factor protector de las paredes que permite mantener la tensión superficial de las mismas, necesarias para lo que vendría a ser la entrada del aire y posteriormente el intercambio de gases. En el fumador crónico, el mencionado balance se encuentra alterando a favor de la elastasa. El fumador crónico, ¿no? Con respecto a la alfa-1 antitripsina, como podemos observar acá su estructura molecular, se le conoce como AAT o A1AT o alfa-1 antitripsina como alfa-1AT, ¿no? Es un inhibidor de la proteasa sérico-serina que protege a los tejidos de las proteasas presentes principalmente en las células inflamatorias, ¿no? Como los macrófagos. Está presente en la sangre humana a 1,5 a 3,5 gramos por litro. Sustancia que existe naturalmente en los pulmones llamada alfa-1 antitripsina que puede proteger contra este daño. La alfa-1 antitripsina producida por los hepatocitos es un inhibidor de las proteasas más abundantes del ser humano y de la principal defensa contra la elastasa, ¿ya? La elastasa, que es la proteína es la enzima que se encarga de degradar las funciones elásticas. Las personas con deficiencia de alfa-1 antitripsina presentan mayor riesgo de presentar EPOC, ¿no? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Aquí también había mencionado con respecto a las elastasas, ¿no? En el fumador crónico, el mencionado balance se encuentra a favor de la elastasa y obviamente en contra del alfa-1 antitripsina. Bueno, entonces la alternativa más apropiada sería, ¿no? Intercambio de involucrado de intercambios, perdón, a ver, me estoy entreverando, ¿no? Cruce entre cadenas, ¿no? Enlaces que involucran a la lisina. Cruce entre cadenas, enlaces que involucran a la lisina. Y ahora el objetivo educacional vendría a ser, sí, las propiedades similares al caucho de la elastina se deben al alto contenido de aminoácidos no polares, la región hidrófobos, y al extenso entrecruzamiento de la elastina, ¿no? Monómeros facilitando por la lisiloxidasa. Los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina pueden desarrollar enfisema, predominantemente en el lóbulo inferior de inicio temprano, debido a la degradación excesiva de elastina del alveolo pulmonar. Eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego, amigos.